La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿Alguna vez habréis escuchado eso de que los jóvenes actuales no están tan comprometidos como antes, que valoran demasiado su tiempo libre o que son muy volátiles a la hora de estabilizarse en una profesión? Como diría una amiga, irónicamente, nuestros jefes creen que el becario es un jeta, un vividor y un vago. Y quizás la gente haya cambiado, sí, las generaciones cambian, pero lo que seguro ha cambiado es la identidad que solía proporcionar el trabajo. De ser un motor estable de oportunidades o de una vida digna, hoy muchos jóvenes creen que el trabajo es un motor de caos, que su salario a menudo es pírrico para lo preparados que están, o que tal vez la precariedad se ha llevado por delante ese horizonte estable en el que creyeron sus padres. Así que hoy, en Selfie a los 30, retratamos la cultura del trabajo. Selfie a los 30, un podcast de Estefanía Molina. Hola, soy Diana Montero, soy ilustradora, me conocen como Precariada, y también tengo un curro por cuenta ajena en publicidad y una banda de música en la que soy la cantante. Así que no me aburro, pero es que la precariedad aprieta. Igual ser pareja de un opositor es duro porque tú te tienes un poco que amoldar a esa persona, a sus horarios, a su tiempo libre, que no tiene mucho. Hola, mi nombre es Jesús Martín, estudié Derecho y Periodismo, aunque mi esencia siempre tuvo que ver con la creatividad, con la música, con las canciones, con la escritura. Al terminar de estudiar me encontré con un mercado laboral profundamente desalentador por exigir una dedicación de tiempo prácticamente absoluta, algo que para mí solamente era un medio de vida, pero nada más que eso. Hablé con un tío mío que es pintor en París, o sea, que es el ejemplo perfecto de alguien que se dedica a su arte y a su pasión, y él me dijo hace unos años, dejé de sentir pasión por la pintura cuando tenía que comer de ella. Hola, mi nombre es Nuria Llopis, estudié Economía en la Universidad Carlos III y desde que terminé llevo trabajando 10 años de consultora en la misma empresa, primero en el ámbito financiero y después en el ámbito más relacionado con los recursos humanos y la transformación de las organizaciones. Una amiga se trajo el ordenador a una boda, abogada, y yo digo, ostras, tío, esto ya... Y para abrir el debate sobre cómo entendemos el mundo del trabajo, me gustaría que escuchemos unas entrevistas que ha hecho Gemma Jiménez en La Calle para saber qué opinan muchos jóvenes sobre la relación laboral. Dicen de nosotros que nos quejamos mucho, que no queremos trabajar, que no valoramos el esfuerzo. Se ve como algo negativo que muchos de los jóvenes quieran priorizar su vida personal a la laboral y que frente a la concepción que existe en la sociedad se haya intentado colocar al trabajo en otra escala de preferencia. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Cómo han mermado las diferentes crisis económicas las expectativas laborales de los más jóvenes? Si pudiese, sí trabajaría, pero bastante menos tiempo para poder compaginarlo con otras cosas de la vida. Mi relación con el trabajo es bastante compleja, puesto que yo soy autónomo. Es una lucha constante con uno mismo sobre cuánto tiempo inviertes de tu vida, porque no tienes unos horarios fijos, sino que te los tienes que establecer tú. Por supuesto, si pudiese no lo haría y me dedicaría a otros placeres. Mi relación con el trabajo creo que es bastante alienante. Soy consciente de la importancia que tiene mi vida porque soy una ciudadana del mundo y la sociedad me ha hecho pensar así, pero por otra parte evidentemente me gustaría muchísimo que tuviese un peso bastante menor y simplemente trabajar lo justo y necesario como para que yo pueda vivir, no hacer de mi trabajo el motor que pueda a lo mejor guiar la mayor parte de mi semana. Para mí el trabajo es algo importante, que me llena, me ocupa todos los días, y a pesar de que obviamente hay días donde no me quiero levantar porque estoy muy cansado y no me apetece ir a trabajar, para mí es algo importante. Por lo tanto, yo no podría estar sin trabajar. Yo creo que al final el trabajo ni es algo que te dignifique ni que te realice como persona. Yo el trabajo lo veo como algo que intercambio tiempo por poder pagar facturas, pero nada más allá. Y fijaos que cada uno parece que tiene su casuística concreta, se dedican a cosas muy distintas, alguno con cierto pesar nos confiesa incluso que es autónomo, como Diana, pero sí que se aprecian algunos rasgos comunes. Dedicaría menos tiempo al trabajo, me gustaría compaginar y sobre todo muy interesante este último que dice, el trabajo no es para dignificarse, es para pagar facturas. Y desde luego no voy a hablar por otra generación, pero parece que igual en la época de nuestros padres no había una reflexión tan sesuda sobre qué papel querían que ocupara el trabajo en su vida.
pues parece que se asumía que estaba ahí, que había que hacerlo y ya. Y me gustaría empezar por ti, Nuria, que tal vez por tu trayectoria tienes más relación sobre una visión generacional de cómo interpretamos hoy en día los jóvenes la cultura del trabajo. ¿Qué es lo que te encuentras en tu gran empresa? Bueno, pues lo primero decir que los jóvenes ya no somos nosotros solo, porque al final nosotros, bueno, la generación millennial, ¿no? Llevamos ya más o menos 10 años trabajando y ahora está entrando una nueva generación que yo creo que ve las cosas de una manera diferente, que sería la generación Z. Bueno, yo al final llevo 10 años trabajando, estoy en la parte de recursos humanos. Lo que yo veo es que generalmente, versus la generación anterior que venía para nosotros, nos planteamos cuántas horas queremos vender de nuestro tiempo y cuántas horas queremos de tiempo libre. Y sí que creo que esto es una cosa que cambia versus la generación de nuestros padres. También creo que la generación que se ha incorporado en pandemia, que llevan pues con la tecnología desde que han nacido, que también bueno, pues su relación con las empresas a veces ha sido diferente porque se han incorporado en un contexto no presencial, eso les ha hecho que probablemente tengan un desarraigo, están todavía a veces más desvinculados que nosotros, generación millennial, con la parte de las empresas. ¿Y tú dirías que entre los jefes, tú que estás a medio camino, se genera incomprensión? Esto que me decía una amiga, ¿no? Nuestros jefes creen que el becario es un jeta. ¿Por qué? Dice, no, porque el becario trae muchas leyes. Quiere saber a qué hora sale, quiere no llevarse trabajo a casa, quiere saber cuándo serán sus vacaciones, cuando a lo mejor hubo una generación que nada de eso preguntaba, estaban felices de tener un empleo y que durara para toda la vida. ¿Tú crees que a veces se generan rifirrafes? Sí que creo que esa diferencia la hay. Creo que tenemos pues la parte de la generación boomer, en donde ahí yo veo dos perfiles claramente, y hablando así el lenguaje más coloquial, perfil del perro apaleado, es decir, yo he sufrido estas cosas cuando yo he entrado y tú tienes que pasar por aquí, tienes que pasar por la parte de jerarquía y tienes que pasar por la parte de calentamiento de silla, de quedarte hasta las 1000 y de, bueno, pues estar ahí. Y el perfil de esa persona que realmente se adapta, ve lo bueno que traen las generaciones y lo que están empujando y ve que es necesario realizar estos cambios. Yo además de autónoma trabajo por cuenta ajena, o sea, tengo los dos trabajos. Entonces yo sé las dos cosas de los dos mundos. Entonces totalmente me representa lo que dices porque lo he visto y he visto jefes que están totalmente desligados de la realidad y se piensan eso, que como ellos han vivido esa realidad tú tienes que pasar por lo mismo y no son conscientes de que la sociedad cambia, de que la gente tiene otros objetivos en la vida más allá de calentar una silla y de estar 24 horas metidos en una oficina. Que eso no quiere decir que el trabajo sea malo. O sea, está fenomenal que te guste tu trabajo, pero no tienes por qué estar en una oficina calentando la silla cuando tú ya has cumplido tus horas. No hay nada malo en el teletrabajo. Para mí yo creo que es uno de los avances que hemos avanzado 40 años sin querer con el tema de la pandemia, en el tema de tener teletrabajo y poder conciliar nuestras vidas de una forma más eficiente. Y eso no supone, porque hay muchos jefes que piensan en plan, no, trabajas desde casa, no estás trabajando. Mentira. O sea, yo cuando trabajo desde casa es cuando más trabajo porque no tengo a mis compañeros para hablar. Entonces, bueno, creo que hay una serie de cosas que han supuesto un avance en España en el tema de trabajo, pero que hay muchas empresas, como tú comentabas, que lo están echando para atrás porque no se dan cuenta que en realidad esto es un avance. Pero luego también tengo la parte de autónoma, que también lo decía una persona de las entrevistas, de que yo hay veces que estoy trabajando 24 horas y no me estoy dando cuenta de que no paro. Claro, es que igual eso de tener tiempo libre después del trabajo, que decía Jesús, o que Nuria dice que reclaman sus trabajadores, sus compañeros, la ventaja es que nos lo podemos gestionar mucho mejor, ¿verdad? Claro, pero yo lo meto bajo el paraguas de la vocación, ¿no? En plan, no, esto es mi hobby, el cantar, el dibujar para mí son mis hobbies. Pero claro, son trabajos también. Fíjate que hay quien te diría que bajo el paradigma del hobby uno se está autoexplotando. Como esta frase que se decía de busca algo que te guste y dedícate a ello. ¡Error! Eso es, o sea, yo de verdad que ahora, obviamente me encanta mi trabajo y me encanta ser ilustradora, pero es que yo he pasado horas y horas y horas currando y de estar completamente agotada y de no darme cuenta de por qué era, y era por eso. Es porque estaba echando horas de mi trabajo por cuenta ajena, más mis horas de hacer el libro. Bueno, para mí el libro fue un infierno en el sentido de yo tengo que trabajar, más luego hacer un libro, más es que no tengo fines de semana, no tengo tiempo libre. Y yo siempre me intentaba consolar con la cosa de es tu vocación, pero decía, sí, ¿a qué precio? O sea, mi descanso, ¿dónde está? Yo pasé por esa etapa de esa pelea interna entre que si es tu hobby parece que no es trabajo, pero sí que es trabajo a fin de cuentas. Y en mi caso, al final, después de mucha vuelta y mucho tumbo por ahí, opté por
por no convertir el hobby en trabajo, para no ponerlo en peligro y para que no pudiera llegar a desencantarme o a saturarme. Yo por eso ahora mismo trabajo por cuenta ajena y no quiero dedicarme al 100% a precariada o a la música, porque tengo ese miedo, ¿no? De que si mi fuente de ingresos depende de mi hobby, que lo acabe odiando o que acabe no queriendo dibujar. Hemos hablado mucho sobre esta idea, ¿no? de si nos explota el mundo del trabajo, de que los jóvenes hoy en día nos sentimos bastante distintos a nuestros jefes, pero por ejemplo, yo creo que se da en algunos entornos, y no sé si ahí es distinto el mundo público del mundo privado, creo que es más propio del mundo de la gran empresa. Muchos jóvenes que tal vez movidos por su ambición están dispuestos a autoexplotarse, porque una cosa es autoexplotarse cuando uno es autónomo y tiene que ir tirando, pero luego también está esa idea de el éxito es esto que me ha vendido esta empresa, que es llegar a ser el socio o el director de la empresa, y yo estoy dispuesto a todo por llegar a ese objetivo. Y echo ahí mis fines de semana, hago todo lo que haga falta, y yo no sé si detrás de todo eso hay una intuición que es, como no tengo una idea de lo que es el éxito personal, no sé si el éxito personal es formar una familia, no sé si el éxito personal es llegar a ser el socio de mi empresa, no sé si el éxito personal es llegar a ganar mucho dinero. Tal vez es fácil dejarse llevar por esa ambición que te imponen otros. O sea, yo creo que al final esto también es un tema bastante personal, pero creo que las empresas privadas lo tienen muy bien estudiado y muy bien montado. Al final te enganchan en una rueda. Yo he oído infinitas veces a amigos que dicen, me meto en la consultoría, me meto en la abogacía, voy a estar unos años y luego me voy a ir. Han pasado 10 años y siguen ahí. Y al final creo que hay unos mecanismos de recompensa en donde año a año en este tipo de trabajos, ¿no? Pues te van dando el pescadito y entonces eso hace que enganche. Y luego por otra parte vas creciendo a la vez que tus compañeros y de repente pues las necesidades materiales que a lo mejor tú tenías en un inicio cambian a lo largo de tu carrera. Y eso hace también que cuando te planteas, oye, estoy ya en esta posición, me gustaría salir de aquí, es muy difícil ir para atrás y ir a menos. Y a nadie nos gusta esto. Mauro F. Guillén, doctor en Sociología por la Universidad de Yale y vicedecano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania. Hay mucho subempleo, pero también hay mucha gente que no ha encontrado todavía sencillamente el puesto de trabajo que le gustaría tener. Por lo tanto, hay mucha frustración en términos de el tipo de trabajo que tiene la gente joven. Yo creo que es muy importante que la gente joven se dé cuenta de que hay que buscar otro equilibrio. El trabajo no puede ser solamente una cosa instrumental. Tiene que ser algo también que disfrutes en el día a día, porque si no, es muy difícil trabajar durante 50 años o 60 años. Lo que tendríamos que tener es un sistema educativo y un sistema en general en la sociedad en la cual el mensaje hacia la gente joven fuera el siguiente. Preocúpate por los próximos 10 años. Ten en cuenta que vas a tener que reinventarte varias veces en tu vida, ¿no? Y por lo tanto, lo que tienes que hacer es adquirir la capacidad de aprender y de reaprender nuevas cosas, no tanto de aprender conocimientos específicos. Y estas no son las cosas que enseñamos en el sistema educativo a nivel primario o secundario, ni tampoco en la universidad. Tenemos un sistema educativo que se basa demasiado en la memorización de conceptos y de conocimientos y no tanto en el desarrollo de estas destrezas más cualitativas, más sociales, que son tan importantes luego en el mundo de la empresa. Date cuenta de que el sistema educativo que tenemos en estos momentos surgió hace 140 años. Surgió de la segunda revolución industrial. Seguimos teniendo un sistema educativo decimonónico del siglo XIX, pero en el siglo XXI. Y es muy difícil cambiarlo, por supuesto que lo es. Pero tenemos que intentarlo, porque si no, nos quedamos completamente en fuera de juego. En el futuro yo creo que vamos a reinventarnos varias veces, pero sobre todo vamos a reinventarnos a través de plataformas digitales, no necesariamente volviendo a la escuela o a la universidad. Fíjate, escuchando el caso de Jesús, me viene en mente el padre de una amiga que le dijo algo así como, ella también tiene un trabajo freelance, autónoma, y le dijo, bueno, a ver cuándo te buscas un trabajo de verdad. Y le dijo, papá, ¿qué es un trabajo de verdad? Dijo, hombre, un trabajo de 9 a 6. Entonces, me gustaría saber si vuestras elecciones personales han generado incomprensión en el entorno. Hombre, teniendo en cuenta que yo hice una doble carrera, cuando yo terminé esa carrera, que la hice un poco por presión social, de que mi madre me decía, pero si tú eres muy lista, ¿cómo vas a hacer algo de artes? ¿No? Que está ahí como este prejuicio, ¿no? De que si eres inteligente no puedes hacer algo artístico porque eso es de tontos. Y es que es completamente mentira. Entonces yo, como tenía 18 años, no sabía muy bien qué hacer. En fin, tomé la decisión de hacer Derecho y Ciencias Políticas, terminé la carrera y cuando la terminé como que reuní todo el valor y le dije, mira mamá, que quiero probar por el tema artístico creativo, quiero ver si me va bien y si no, pues hago el máster habilitante y ya vemos a dónde vamos. Pero yo no quería dar ese paso sin probar primero, pero fue un cisma de Occidente, eso bastante interesante. Y volviendo a Nuria, que tiene ahí la visión más de la empresa privada, me gustaría saber si tú
tienes la impresión de que tus compañeros están muy frustrados o que estamos muy frustrados con esa idea de si quiero ascender en la empresa tal vez tengo que echar muchas horas, va a ser a costa de mi tiempo libre. ¿Ves esa frustración? Por ejemplo, el sector de la abogacía. Mis amigos abogados, y tengo muchos amigos muy cercanos abogados, la verdad que, pues tú no puedes hacer un plan con ellos un fin de semana porque como quedes solo con ellos tienes una alta probabilidad de que no vengan al plan o de que el viaje se cancele. Entonces sí que creo que hay muchos sectores en donde esto pasa y de alguna manera esos sectores son los que pues la jerarquía sigue teniendo un papel muy importante y no se consigue desde abajo poder cambiar esto. Y también creo que esto tiene que ver con oferta y demanda. Es decir, si no hubiera suficientes abogados, como pasa con los informáticos, los abogados vivirían mejor porque tendrían más poder de negociación. Al final, por ejemplo, ahora estamos viendo un montón de problemas entre oferta y demanda para puestos más tecnológicos. Pues las empresas tecnológicas tienden a tener unas políticas más amables con las personas. Pero en el sector, por ejemplo, de abogados, que realmente hay mucha competencia y en otros sectores también más anticuados veo que esto es un problema. Fíjate que eso que decías de los planes me recuerda a una antigua compañera de piso que recomendaba nunca ligar con un consultor porque dice, chicas, que no tienen tiempo para quedar contigo. Entonces tú vas a estar ahí saliendo con una persona que vas a ver 1 hora a lo mejor a la semana porque hasta el fin de semana se trae el ordenador a las citas por si tiene que hacer algo. Una amiga se trajo el ordenador a una boda, abogada. Y yo digo, ostras, tío, esto ya... Fíjate que yo voy a confesar que en mi etapa de periodista informativa también iba con el ordenador a cuestas a los sitios. Entonces, puedo empatizar un poco con esta idea de cuando yo hacía información, que no era como ahora, que tengo mucha más libertad, que soy autónoma, pues sí que va con el ordenador para arriba y para abajo. Yo al final ahora pues soy autónoma y no tengo un control de mi agenda. Claro, yo tengo la suerte, yo hablo desde una atalaya del privilegio, tengo mucha suerte de todo a lo que me dedico, pero tampoco puedo saber dónde voy a estar el martes 6 de octubre del año que viene. Yo creo que si cae en martes, tal vez Nuria está en el trabajo y Jesús también, y precariada pues como yo. Diana como yo, no sabe a lo mejor dónde va a estar. Creo que hay mucha gente joven que también valora eso, ¿no? La capacidad de poder ser tu propio jefe, en el sentido bonito de la palabra, en este sentido. Pero vinculándolo con eso, en el caso de Jesús, yo quería saber si tú no has renunciado a la idea del reto. Porque yo tal vez me imagino una vida donde ya sé lo que voy a cobrar hasta que me jubile, donde sé qué puestos puedo desempeñar hasta que me jubile. Entiendo que hay cierta movilidad y tú puedes elegir, pero se me antoja un poco aburrido. Depende dónde coloques el reto. Para mí el reto no está en el trabajo en sí, que es un reto porque al final, lógicamente, son muchas horas al día, o en mi caso unas cuantas por lo menos. Entonces tienes que encontrar un reto y una cierta motivación ahí, pero para mí el reto con mayúsculas está fuera del trabajo, con lo cual... A nivel de ambición, mi ambición está fuera del trabajo, a nivel de desarrollo personal está fuera del trabajo, con lo cual no siento una carencia en ese sentido porque en el trabajo tenga menos posibilidades de desarrollo profesional o porque esté más estancado, porque es un tipo de trabajo con una perspectiva de crecimiento que igual no es tan grande como en otros ámbitos, pero mi foco está fuera de eso. Entonces, para mí no tengo problemas en ese sentido. Me gustaría saber si Diana sueña con que todo su tiempo estuviera dedicado a un trabajo estable, no solo esta especie de híbrido de medio autónoma, medio trabajadora por cuenta ajena. A ver, me encantaría si ese trabajo por cuenta ajena fuese todo relacionado con la ilustración o con la música, ¿no? Imagínate que ahora mismo en España se pagase súper bien ser ilustradora o ser artista musical. Pero no es el caso, evidentemente, por lo que comentaba antes, que los trabajos artísticos están súper mal vistos, aunque luego es lo que consumimos y lo que nos hace felices y lo que nos hace levantarnos por las mañanas con ganas de vivir, ver una exposición, ir a un concierto, es lo que te hace como tener una motivación, ¿no?, al final de la semana, pero luego no lo valoras lo suficiente y dices, no, es que es normal que cobren poco. Y es esa dicotomía que tú dices, uy, aquí esto es un poquito para reflexionar, ¿no? ¿Por qué lo vemos así? Cuando luego, por lo menos para mí, lo que más ilusión me hace cuando termino de trabajar es eso, leerme un libro, ver una peli e ir a un concierto. Entonces, me encantaría que fuera así, pero, por ejemplo, mi trabajo ahora mismo, que yo trabajo en una agencia de publi, está relacionado con la creatividad. Yo no concibo tener un trabajo aburrido. Pero claro, al final es un trabajo, yo tengo un horario, yo tengo que cumplir unos objetivos, unas expectativas que se tienen de mí, y es lo que hay, pero... yo aún así he tenido la suerte de que dentro de que es un trabajo normal y aburrido, no lo es. Tras terminar los estudios, el miedo se acentúa.
Integrarse en el mercado laboral para un joven no es nada fácil. Según la EPA, el 28% de los jóvenes en España no encuentra trabajo a pesar de estar en una búsqueda activa. Creo que la gente joven está muy precarizada laboralmente hoy en día. No es mi caso particular, pero sí que creo que la mayoría de las personas, sobre todo la mayoría de los jóvenes en este país, no tiene un trabajo de lo suyo. Mucha gente no trabaja de lo que ha estudiado. De lo que ha estudiado o de lo que quiere. Somos los segundos liderando el paro juvenil en Europa, solo por detrás de Grecia. No solo lo creo, lo sé y lo llevo viviendo mis propias carnes desde que empecé a trabajar a los 17 años. Y solo 1 de cada 5 jóvenes de entre 15 y 29 años ha logrado culminar con éxito su transición del sistema educativo al mundo laboral. O está en puestos mucho más inferiores respecto a su preparación. Y aparte de eso, creo que cobran bastante poco respecto a la labor que realizan. Y ahora mismo que tengo 26, la cosa sigue igual. Nos están imponiendo un sistema de vida donde no hay una perspectiva de futuro. Nos están obligando a compartir piso o a vivir con nuestros padres o a tirar de la red familiar hasta agotarlo. El aumento de los contratos indefinidos y del SMI ha mejorado en parte las condiciones laborales de muchos jóvenes, pero sigue sin ser suficiente. Y además algo que me choca porque al menos en mi círculo de amigos casi todos o tienen algún tipo de formación de superior o han ido a la universidad. Y aún así hemos pasado por trabajos de mierda de, pues eso, estar sin cobrar o haciendo práctica, becaria, echando un montón de horas. O sea, las carreras profesionales que realizamos hoy en día nosotros, en el tiempo en el que nuestros padres tenían nuestra edad, estaban muchísimo mejor pagadas y tenían muchas mejores condiciones que las que tenemos nosotros ahora mismo. Al final incluso parece dando gracias porque estás ahí. Y esto es como en la casa del terror del parque de atracciones. Hay muchos arrepentidos. Casi el 40% de los encuestados por LinkedIn cambiaría de carrera si pudiera volver atrás. Los estudios con más arrepentidos son periodismo, con el 87%, sociología, con el 72%, seguidos de bellas artes y comunicación. Y a mí me gustaría también que desmitifiquemos toda esta cultura de hoy los jóvenes son muy dinámicos, se realizan mucho, porque, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de esto de la gran renuncia. La gran renuncia, que la gente deja su trabajo, pero como si aquí uno pudiera elegir. Y quería saber vuestra opinión sobre eso, ¿no? Cómo a veces se ha romantizado incluso la precariedad para decir que los jóvenes son una cosa que en el fondo han acabado así, fragmentados, volátiles, inestables en algunos casos por sus condiciones tan duras. ¿Cómo os habéis relacionado con la precariedad vosotros? O sea, decías que en Estados Unidos se habla de la gran renuncia. Aquí un término que se usa en temas de recursos humanos es la gran rotación. O sea, al final, en el mundo más corporativo sí que se ha experimentado en los últimos años un incremento bastante grande de, sobre todo, los jóvenes queriendo irse de una empresa a otra. Salió un estudio en LinkedIn que si preguntabas, el 68% de los jóvenes en España estaría dispuesto a cambiarse de empresa. Primero, sobre todo los jóvenes más jóvenes tienen más desarraigo con la empresa. Las empresas no han sido capaces de realmente pues, inculcar esa parte de cultura corporativa y sentimiento de pertenencia como a lo mejor podía pasar antes. Por otra parte, creo que hay un tema de necesidad, es decir, llega un momento en el que si tienes una oferta mejor, ahora mismo los jóvenes que están entrando a trabajar, pues lo decía una de las personas que estaban entrevistadas, es que no se puede permitir un piso, o si se puede permitir un piso, tiene que estar compartiendo piso con un montón de gente. Entonces, bueno, pues al final la gente ahora también se mueve bastante por eso o por sectores que ahora mismo bueno, pues no están siendo atractivos. Yo creo que esto es un problema grande. Y también las expectativas. No, yo simplemente iba a contar que, por ejemplo, en mi caso, mi familia es de origen humilde, o sea, soy la primera que tiene una carrera en la trayectoria de mi familia. De hecho, mi padre era maquinista, mi madre secretaria, y, por ejemplo, el arraigo que ellos tenían con sus trabajos es muchísimo mayor que el que puedo sentir yo, más que nada porque simplemente mis padres, sin tener una carrera, pudieron comprarse una casa porque su trabajo les facilitó el tener una vivienda de protección oficial. A mí eso no me va a pasar. Y no espero que me pase. Entonces, ya simplemente que yo, teniendo una carrera, teniendo idiomas, teniendo conocimientos, un máster, bla, 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 no pueda ni siquiera plantearme el hecho de comprarme una casa y que mis padres sí que pudieran,
a mí me hace pensar que obviamente ellos tuvieran arraigo con su trabajo y que los jóvenes no lo tengan porque no les están dando las mismas facilidades ni condiciones que les daban a ellos. Sí, yo creo que incluso eso ha generado como a veces una especie de desconfianza hacia el mundo del trabajo. En vez de fortalecer los lazos y de verlo como algo que tiene que devolverte, tiene que darte un retorno, en verdad no lo tiene. Y de hecho hay un elemento que es muy importante sobre lo que tú decías, Diana, y es que la mitad de la población joven que hoy está emancipada ha sido con ayuda de sus padres, decía una encuesta del diario El País. 1/3 necesita ayuda de sus padres cada mes para o bien pagar las facturas o pagar la luz o llenar la nevera. Es decir, tenemos jóvenes, yo los llamo a veces castrados de autonomía, porque no es un individuo independiente, alguien que realmente necesita de su familia para poder salir adelante. Y es más, con la desigualdad de clase que eso genera, porque habrá familias que puedan y habrá familias que no puedan. Y yo quería saber si tú, desde el punto de vista de las personas que al final tenéis un salario estable, Jesús, los funcionarios, ¿tú sientes eso ya como algo que, qué bien, nos hemos quitado este lastre, nosotros ya no vamos a vivir esto? Sí, o sea, cuando lo reflexiono es una liberación, pero realmente en mi caso es que de todas las ventajas de ser funcionario, que mucho tiene que ver con la estabilidad, con el sueldo seguro y todas esas cosas, en mi caso como sí que sumaron, pero el incentivo fundamental poco tuvo que ver con eso, sino con poder tener tiempo para mi pasión, en este caso. Son cosas que igual no valoro tanto porque no me ha dado tiempo a enfrentarme a lo que es la empresa privada, o vi un poquito las orejas al lobo y salí corriendo directamente. Pero lo cierto es que mi foco estaba en otra cosa, más que en ese tipo de factores. Fíjate que es interesante lo que comentas, porque a menudo se tiene la teoría, igual tú no has llegado a eso, pero luego está la gente que ha estudiado una oposición porque realmente necesitaba encontrar un horizonte estable. Y yo creo que tampoco estamos descubriendo la sopa de ajo, es decir, ser funcionario, mi padre lo es, siempre ha sido más estable que no serlo, y durante los picos de crisis económica siempre ha habido crecimiento de gente que estudiaba oposiciones, pero al menos lo que yo percibo, el clima de opinión en la gente de nuestra edad, ahora ser funcionario es algo que se elige después de haberse dado un paseo por la privada y decir, mira, yo no puedo con esto, esta inestabilidad, esta precariedad, estos salarios bajos, preguntarse, como yo creo que seguramente muchas chicas se preguntan, ¿yo cómo voy a poder conciliar, si soy madre, con tener un trabajo inestable? El miedo que incluso me echen. Y hoy en día yo veo que obviamente siempre hay el funcionario de vocación, que lo quiso ser, y seguramente cuando sale de la carrera pues ya quiere ser abogado del Estado, fiscal, notario, etcétera, pero luego estoy viendo, no sé si en vuestros entornos también, cada vez más el funcionario que estudia cuerpos intermedios de la administración, viene el funcionario que se mete a un cuerpo de policía, la Guardia Civil, que al final no son las oposiciones más ambiciosas. Yo supongo que ahí hay dos elementos, ¿no? Uno debe ser el hecho de que cuesta mucho dinero y a lo mejor ponértelo a estudiar con 35 años no puedes, tienes que seguir trabajando, apuestas por una oposición menos ambiciosa, y luego también el hecho de que necesitas unos ingresos estables. Pero creo que también ya cada vez más hay gente estudiando 1, 2 y 3 oposiciones a la vez. Y es como a la primera que entre, ¿no? Huyendo despavorido de lo privado. Tranquilidad, que no pasa nada. Siempre nos quedará opositar. Alguna vez he pensado en opositar. De hecho, ya he estado inscrito en algunos procesos de oposición, aunque no, por circunstancias de la vida no pude presentarme. En España hay más de 3,5 millones de funcionarios actualmente. 6,8 se preparan para serlo y unos 5 se lo plantean. Justo en el último año de doctorado me planteé estudiar una oposición, puesto que el mundo de la investigación conlleva bastante inestabilidad laboral. Fue el principal motivo que me llevó a prepararme la oposición. No tanto el salario, sino más por el horario y la estabilidad. La estabilidad y el salario son los dos grandes motores que impulsan que haya tanta gente interesada en ser trabajador público. Sí que he pensado en opositar alguna vez para tener sobre todo un sueldo acorde con lo que yo creo que me merecía. Cuando salí al mercado laboral me di cuenta de lo mal que estaba y no veía otra solución que poder opositar para poder obtener lo que yo querría. Sí que he pensado en opositar, sí. Más que nada porque en un sistema en el que a mí se me ha inculcado en la cabeza que tengo que tener muy relacionada mi valía personal con tener una situación laboral, entre comillas, próspera,
a mí sí que me ha incitado a pensar que entonces lo que yo necesito es un curro. Y un curro, cuanto más vitalicio, mejor, cuanto más seguro, mejor. Pero ¿qué pasa? Es que yo mientras tanto también tengo que comer, tengo que generar unos ingresos porque también tengo que vivir. Bueno, cuando te planteas opositar, realmente hay muchos factores que entran en juego. Uno de ellos, evidentemente, es la estabilidad en el empleo. Pero creo que es una imagen que está demasiado extendida. Al final, yo personalmente valoro muchísimo a nivel profesional que sé que en mi día a día pues me estoy dedicando a un interés público, es decir, no estoy defendiendo los intereses privados de ninguna empresa, sino que mi servicio es público. Me decidí a preparar oposiciones porque vi que no me gustaba mi trabajo, o sea, no tenía vocación para ello. Pensé que podía hacer para tener una vida más cómoda y más tranquila y vi que con las oposiciones lo podía conseguir, entonces busqué la que mejor se adaptara a mí y con ello estoy. Y aunque el grueso de los opositores se encuentre sobre los 40 años, los estudiantes de entre 26 y 35 representan un 24% del total. ¿Qué te sugiere todo esto a ti, Jesús, que lo conoces de primera mano? Por la gente que yo conozco y que se ha preparado simultáneamente conmigo, gente más o menos de mi edad, sí que siento que había una tendencia casi pues, a opositar casi por desengaño, ¿no? Pues, ante todo lo demás. Lo cierto es que luego, claro, ves tantos perfiles de funcionarios diferentes que hay un poco de todo, pero el perfil de gente que estudiaba cuando lo preparé yo, casi todo el mundo era ese perfil. Luego, que las oposiciones sean más o menos cualificadas, al final creo que la dificultad de sacarlo no va tanto por ahí, porque cuanto más alta sea, entre comillas, el temario más largo y todo lo que tú quieras, pero a nivel de competencia, de cantidad de gente con la que compites, que al final es lo que hace que sea complicado, cuanto menos cualificada sea, más complicado es. Fíjate que tú has señalado muchos factores, pero creo que nos hemos dejado uno, que es el de la cuestión económica, porque muy probablemente una familia que tal vez puede pagarte una oposición, vamos a ir a las más ambiciosas, notario, abogado del Estado, 7, 8 años estudiando, ¿quién se puede permitir eso? Entonces también hay un sesgo de clase. A mí me gustaría saber, bueno, en el caso de Diana, ella tiene una mentalidad muy artística, si alguna vez has pensado, ojalá fuera funcionaria. Claro, o sea, a mí me hubiese encantado tener vocación de funcionaria y que fuera, pues como dice Jesús, tan chulo como eso de tú llegas, haces tu jornada y luego te dedicas a tu hobby y sabes que tienes tu salario fijo y tal. Pero también yo lo pienso, y es lo que comentabas tú, que a mí me parecería aburrido el saber cómo va a ser ya mi vida hasta que me jubile. Me gusta un poco este salseo, ¿no? De bueno, a ver qué pasa, a ver a dónde voy, a ver si me cambio de curro, a ver si surge una oportunidad nueva, ¿no? Yo tengo esta precariedad y esta inestabilidad, pero me siento cómoda también en ella. Me gusta el no saber qué va a pasar. Tú haces lo que yo digo surfear el caos, ¿no? Que es como dentro de tu caos tú te entiendes y vas por ahí. Claro, que también digo, lo surfeo porque me he acostumbrado ya a ello y en realidad es malísimo, que supongo que un poco sí, o no es tan malo, no lo sé. ¿Y tú qué opinas, Nuria? ¿Crees que en tu empresa, por ejemplo, hay mucha gente que dice, mira, estoy harto de aguantar el jefe, yo no puedo más con esto, cojo y me largo? Pues bueno, en mi empresa no lo he visto, pero yo sí que he visto en mi entorno cercano, pues 2 personas que después de llevar 5 o 6 años trabajando, por ejemplo, lo decías tú antes, ¿no? Uno ha opositado a bombero y el otro a policía. Y yo creo que también el repensar cómo tiene que ser el proceso de estudiar oposiciones y cómo vives esos 5 años, porque no estás en la misma... Todos tus amigos están ya trabajando. Entonces yo, pues uno de mis mejores amigos opositó a TAC y mientras estaba opositando a TAC, pues veías que había un montón de planes y cosas que no podía compaginar. Otra cosa es los que no aprueban. O sea, al final también aquí, esto es un tema también que a mí me parece interesante. Y yo, por ejemplo, pues también amigos cercanos que intentaron hacer judicaturas, estuvieron 5 o 6 años y no lo consiguieron. Y yo creo que eso también hay que pensar que se hace con esa gente que al final ha acumulado muchísimo conocimiento, no ha conseguido plaza, y a mí eso me parece un problema también. Pero yo creo que hay mucha gente frustrada con el hecho de no me he sacado una oposición, y no solo eso, ¿quién me devuelve esos años que yo he invertido de mi vida? Y un poco la impresión es que esa persona hay unos años de juventud que se los ha perdido. Si tienes pareja, esa pareja tiene que asumir que no te ve el pelo más que un ratito a la semana. Claro, sí. Es como una prueba de amor verdadera. Mi exnovio hizo TAC también. ¿Y lo dejaste? No, lo dejamos cuando se la sacó, que es peor. Muy bien, tú esperaste... Un besito desde aquí. Tú esperaste a que aprobara como mujer responsable. No, bueno, esta historia es más turbia, no voy a entrar. Pero sí que ser pareja de un opositor es, bueno, pues es duro porque tú tienes un poco que amoldar a esa persona, a sus horarios, a su tiempo libre, que no tiene mucho, a que cuando tienes un fin de semana en meses para irte de viaje tienes que aprovecharlo al máximo.
Y es una tremenda mierda, sinceramente, porque encima luego tú tienes que gestionar también su frustración de si suspende, si le retrasan las convocatorias, etc. ¿Y te conviertes en una especie de psicóloga? Un poco sí, y un poco en una especie de pseudofigura de madre turbia que no mola nada, sinceramente. Entonces, ¡guau! Claro. Y Jesús, ¿qué querías decir? No, que yo con mi pareja preparamos las oposiciones casi simultáneamente a la vez. Entonces, creo que nos sirvió para saber sobrellevarnos mutuamente, pero es verdad que, claro, que se multiplica toda la dificultad, toda la incertidumbre se multiplica por 2. Y tuvimos la fortuna de que conseguimos sacarlo casi a la vez, entonces ese proceso se nos facilitó un poco por ir en paralelo, pero es verdad que toda esa duda, esa dificultad de estar encerrado, de estar solo mucho tiempo al día, que es pasar mucho tiempo solo peleándote con un temario y con una incertidumbre que nadie te asegura realmente si eso va a tener un fruto claro o si se va a quedar ahí en el limbo. Justo. Cuando es mucho más probable no aprobar que sí aprobar. De todas las ventajas de estudiar o de sacar plaza, en mi caso lo que teníamos puesto en grande, como en mayúsculas, era quiero sacar plaza para dejar de serlo, para dejar de ser funcionario si el día de mañana me apetece hacer otra cosa. Que esa sensación de que te ata de por vida algo es hasta donde tú quieras. Realmente yo podría mañana dejarlo ahí congelado y hacer lo que me diera la gana. Dice, no, yo si quiero algún día lo dejo. ¿Te sería fácil ahora dejarlo? ¿También piensas alguna vez, bueno, en perspectiva, tú te metiste muy pronto por lo que comentas a estudiar la oposición, oye, en perspectiva igual si me hubiese ido bien, veo que esto del mundo jurídico se me da muy bien, ya tengo unos contactos, a lo mejor yo hubiese triunfado en lo privado? Y es que el mundo privado, lo poquito que probé, me dio tanto, no sé, como que me tiró tanto para atrás que le di las 2 oportunidades justas para saber que no quería, pero ni de cerca. ¿Y tú te ves en algún escenario de tu vida dejando tu plaza? Pues hoy por hoy es muy pronto todavía para saberlo, pero si mis pasiones requiriesen más del tiempo libre que tengo hoy en día, ¿por qué no? Si pudieras volver atrás sabiendo lo que sabes ahora del mundo laboral, ¿estudiarías otra cosa? Pues no, seguiría estudiando ingeniería de materiales porque creo que es algo que me ha abierto muchas puertas y sinceramente es algo que me gusta. Y sabiendo lo que hay en el mundo laboral, me quedaría con lo que he hecho. Si pudiera volver atrás, sabiendo lo que sé del mundo laboral y sabiendo lo que sé sobre mi profesión, que antes desconocía, sí, tal vez hubiese optado por otra carrera, por opositar y por tener más tiempo libre. Si pudiese volver atrás, creo que no estudiaría otra cosa, pero entiendo que haya mucha gente que sí, que en el debate de estudiar algo que te realice y están viendo que su vida está precarizada por unos sueldos de mierda, pero con trabajos que a priori le tendrían que gustar. Si yo volviese atrás, seguro que estudiaría lo mismo que estudié en su momento, que fue ingeniería química. Fueron mis padres los que me orientaron bastante en que fuera una carrera de la rama técnica sí o sí, por las mejores perspectivas laborales que podría tener en un futuro. Y la verdad que he visto lo visto, el mercado laboral actual no se equivocaron y no me arrepiento y se lo agradezco bastante. Estos testimonios me recordaban a un caso que pasó hace poco, que salió en un programa de televisión de una chica que era periodista, que decía que ella no había tenido suerte, que no le iba bien, y había un economista enfrente y le dijo, ya no había dicho que había estudiado. ¿Y qué has estudiado? Dice, periodismo. Ah, claro, una carrera de esas que no tiene salidas. Y yo no sé si esto tiene que ver con una reflexión de que una vez hemos hecho aquello que creíamos o que se suponía que se esperaba de nosotros, uno dice, bueno, yo he estudiado una carrera, tengo idiomas, tengo un máster, ahora el sistema me tiene que devolver algo. Y a veces se genera esa sensación como de desazón o de traición cuando se suponía que esto era lo que había que hacer y no he encontrado salidas. No sé si ese conformismo, esa incapacidad de reciclarse tiene que ver con la sensación de, bueno, ¿cuándo viene el retorno de haber hecho lo que el sistema me pedía? Es que el problema aquí es que parece que el fracaso es tuyo y no del sistema. Y a mí es lo que más me fastidia, que hay un montón de jóvenes deprimidos porque no tienen el sueldo que se merecen, que no tienen el trabajo que se merecen, y es por culpa del sistema, no porque tú no hayas hecho lo que se supone que tenías que hacer. Y por ejemplo, el caso que comentas de esta chica, me parece súper injusto que sea ella la que se tenga que reciclar
cuando es el sistema el que le tendría que dar las oportunidades suficientes para que ella pudiese desempeñar el trabajo que le gusta y que le encantaría hacer, y que no puede porque no hay oferta y no va a poder acceder a él. Pero claro, es que luego a mí me pasa que yo, por ejemplo, cuando me reinventé, dejé el derecho para intentar encontrar un hueco en el mundo creativo, yo tuve que, dejarme el lomo, trabajar en curros de mierda para poder pagarme el máster, para poder acceder a esto, para poder formarme en ilustración, en publicidad y demás. Yo tenía un miedo atroz a darme de bruces con el fracaso, ¿no? A decir, ostras, ¿habrá merecido la pena todo este tiempo invertido, las horas que he echado extra en curros asquerosos, para que luego la gente me diga, te lo dije, no tenías que haber dejado el derecho? Y yo tuve suerte, yo tuve suerte, me lo curré, obviamente me lo curré como una cabrona, pero podía haberme salido mal y yo podría no estar aquí. Yo sí que es verdad que creo que por una parte tienes que seguir tu vocación y lo que te gusta, pero por otra parte creo que hay a veces un discurso muy Mr. Wonderful de haz lo que te gusta, que si tienes vocación lo vas a conseguir. Y muchas veces los referentes que tenemos básicamente es los que han triunfado. Pero justo. Es que no vemos o nunca nos queremos proyectar en los que no han triunfado, y los que realmente han estudiado humanidades y son grandes escritores son muy pocos. Entonces creo que hay que tomar las decisiones con esta información y con un discurso realista. ¿Y tú le aconsejarías a tus hijos, si los quieres tener o si los tuvieras, eso? ¿Estudia algo que te convenga? A ver si se confirma mi teoría. No sé lo que les aconsejaría. Yo tuve un cambio de visión. De hecho, hablé con un tío mío que es pintor en París, o sea, que es el ejemplo perfecto de alguien que se dedica a su arte y a su pasión, y él me dijo hace unos años, dejé de sentir pasión por la pintura cuando tenía que comer de ella. Y aquello de repente me hizo ver todo diferente. Y yo quisiera preguntar, los que estamos aquí todos tenemos carrera universitaria, aunque algunos se han reciclado o han tomado otro camino. En perspectiva, ¿habríais hecho una FP que dices, esto generaba mucha empleabilidad? Y sí, tampoco hoy en día pensar en un trabajo manual, no siento que me vaya a quitar un halo de intelectualidad, porque yo puedo tener un blog y escribir y ser muy intelectual como el que más. La cosa es que, por ejemplo, a mí nadie me informó sobre las FPs, nadie me habló de ello y era como que la única opción era hacer una carrera. Pero con el tiempo he descubierto todas las FPs, todas las posibilidades que dan laboralmente, están súper bien pagadas. Además creo que son menos teóricas, son más prácticas, que yo creo que eso es una cosa de la que pecan todas las carreras ahora mismo, que son súper teóricas y al final no haces nada práctico, y eso yo creo que es un error. Entonces creo que está mucho mejor planteado, sinceramente, que una carrera, pero claro, tiene este prejuicio de que se piensa que si haces una FP es porque eres tonto, y para nada, sinceramente. Yo diría que sí, que vamos en el buen camino y que la formación profesional está recuperando su prestigio. Guillem Salvans. Y muestra de ello es que cada vez es más escogida entre los estudiantes, ¿no? Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann. Hemos experimentado un gran volumen de aumento de matriculaciones en el sistema de formación profesional, por lo tanto, esto indicaría que sí, que cada vez es más escogida. De hecho, es una formación que la gente está empezando a asociar con un buen acceso al empleo, y por lo tanto diría que este camino ha empezado pero no ha terminado. Son datos que pueden estar en algunas familias profesionales pues en el 60-70% de empleabilidad, incluso más. Yo diría que un gran escollo es la orientación profesional, ¿no? La orientación que reciben muchas veces pues no se hace lo suficientemente bien para que estos chicos y chicas entiendan dónde están las oportunidades en la formación profesional, ¿no? Luego, efectivamente, tenemos el escollo de la oferta formativa. No tenemos toda la oferta formativa que deberíamos tener en cada uno de los territorios, y también otro cuello de botella que tenemos importante en la formación profesional es que tenemos, como te he dicho, mucha entrada, muchas matriculaciones de estudiantes, pero también tenemos, y hay que decirlo claramente, mucho abandono de los estudios antes de finalizar los ciclos, y esto nos pasa especialmente en el grado medio. Son estudiantes que les gusta más, digamos, tocar, ¿no? Trabajar con las manos, que son a lo mejor estudiantes que aprenden de otra forma, que no es estar sentado en una silla, ¿no? en un aula. Hay evidentemente ciclos de FP muy punteros, y ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza el de ciberseguridad, me viene a la cabeza, por ejemplo, el de técnico en energías renovables. Este es más histórico, pero también muy puntero, y otros que podríamos pensar en la industria alimentaria. Bueno, piensa que España tiene alrededor de 200 títulos de formación profesional
profesional. Si tú ahora piensas en la economía, en cualquier faceta de la economía, sin los técnicos de FP el país colapsaría en menos de 2 días. O sea, por ejemplo, las personas que reparan el metro de Madrid o el metro de Barcelona, las personas que reparan nuestros ascensores, las personas que hacen los trámites para que una mercancía entre o salga de un puerto. Es impensable ver la economía de un país sin una base muy potente de técnicos cualificados, de esta capa media, ¿no?, de cualificación, que son los que sustentan la economía, ¿no? Yo en perspectiva lo que creo es que tenemos bastante titulitis. Entonces creo que tú al final, para acceder, en el caso del mundo corporativo, a un trabajo, necesitas el check de haber hecho una carrera. Y luego la carrera, lo normal es que no utilices la mayor parte de lo que estudias en la carrera. Entonces, más allá de mi elección personal, que no sé qué haría yo en retrospectiva, también creo que no estamos siendo capaces de adaptar la educación que ofrecemos, y esto en las generaciones de abajo oyes un montón de comentarios, con las necesidades que hay. Y el modelo de estudio 4 años y dejo de estudiar y esto es la universidad, o estudio 2 o 3 años una formación profesional, no sé hasta qué punto, pues va a seguir teniendo sentido tal y como está planteado. Pero sí que nos hemos metido mucho en la cabeza entre todos esta idea de si no tiene un máster ya no es una persona preparada. Y yo no sé cómo creéis que se puede revertir esto, ¿no? Para que al final yo creo que ahí hay una bidireccionalidad. La empresa va a filtrar por ciertos criterios y el chaval va a creer que si no tiene eso, no puede llegar a un puesto. Totalmente, pero también creo que esto también parte del privilegio, ¿no? Porque para pagar un máster tú tienes que tener o tus padres un dinero o tú un dinero ahorrado. Que yo, por ejemplo, fue otra de las barreras que para mí fueron un no al derecho, que se impuso el máster habilitante cuando yo estaba en segundo de carrera, y es un máster caro, que yo obviamente no podía pagar, y era una de, si voy a tener que hacer este esfuerzo económico, quiero hacerlo en algo que realmente yo luego quiera usar en mi vida, no hacerlo porque sí, luego ya veremos, que es lo que me decía gente. Digo, pero ¿me lo vas a pagar tú ese máster? No, obviamente. Entonces, que también hay un poco que tener en cuenta eso, que hay mucha gente que a mí me enfada, por ejemplo, cuando dicen, no, pues es que estoy estudiando porque no sé qué hacer, pero me lo pagan mis padres, y dices, jolín, ¿no te estás dando cuenta como de la suerte y del privilegio desde el que me estás hablando? Cuando hay otras personas que se dejan el culo para poder tener ese máster, que luego al final no sirve quizá para nada y es un currículum más en la pila de recursos humanos, ¿no? Y en este Selfie a los 30 hemos aprendido que la vocación, dedicarse a la profesión que uno ama, puede ser un regalo como también un yugo, porque puede obligar a mucha gente a autoexplotarse bajo esa idea de que me lo paso bien porque es mi hobby y no un trabajo. Incluso que los jóvenes no solo quieren realización, sino que le dan mucha importancia a unas condiciones estables, un horizonte que creen que era más propio de sus padres. Y por eso, tal vez sus jefes no entienden que en algunas cosas estén menos dispuestos a entregar su vida al trabajo, que valoren más su tiempo, o que intenten meter el empleo en una vida y no a la inversa. Y sin embargo, buena parte de la juventud ya entrega su alma a la empresa. Echan miles de horas sin que la nómina les llegue para vivir o para llegar a final de mes. Que todos podemos arrepentirnos del camino elegido, incluso también reciclarnos, reconvirtiéndonos quizás en funcionarios, algo que se ha puesto de moda, entre comillas, fruto de la precariedad del sector privado. La universidad ya no es la única salida. Existe la formación profesional, cada vez más amplia, y que a fin de cuentas todo el mundo persigue lo mismo: tener una vida digna, sentir que sus horas y sus días han servido para algo. Selfie a los 30 es una producción de Ser Podcast, dirigida y presentada por Estefanía Molina. Realización sonora, Roberto García. Grabación, Miguel Hijosa. Producción, Gemma Jiménez. Coordinación, Ana Alonso. Escucha Selfie a los 30 en Ser Podcast o en tu plataforma de audio favorita.